Satanás conoce la Biblia mejor que tú, y la usó como un arma para tentar al mismo Hijo de Dios. Si él pudo torcer la palabra de Dios para sus propios fines, ¿qué te hace pensar que tu interpretación personal es segura? ¿Qué tal? Soy el padre Daniel, y hoy vamos a entrar en un territorio sagrado y terrible. Vamos a ir al desierto de Judea para ser testigos silenciosos de la batalla más importante que se ha librado, no en un campo de guerra, sino en el alma de un hombre. Hoy vamos a meditar en las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, pero no nos vamos a quedar en la superficie. Vamos a centrarnos en la tercera y más sutil, más venenosa de todas las tentaciones. La tentación que no se disfraza de placer o de poder, sino que se disfraza de piedad. La tentación que viene con un versículo de la Biblia en los labios. Hoy vamos a descubrir la estrategia maestra del demonio para engañar a los creyentes y el escudo infalible que Jesús nos legó para protegernos. Quédense conmigo, porque esta no es una historia antigua. Es la batalla que se libra en tu corazón y en el mío cada día. Para sentir la intensidad de esta batalla, primero debemos sentir la vulnerabilidad del combatiente. Imagina a Jesús. Durante 40 días y 40 noches ha estado en soledad absoluta, en un silencio que grita, en un ayuno que ha llevado a su cuerpo humano al límite extremo de la resistencia. Siente el sol abrasador en su piel, el frío de la noche en sus huesos. Siente el hambre que roe sus entrañas, una debilidad tan profunda que cada movimiento es un esfuerzo heroico. Y es aquí, en este momento de máxima fragilidad humana, que el tentador se acerca. Satanás lo ataca primero en su necesidad más básica, el pan, luego en su ambición más alta, el poder sobre todos los reinos del mundo, y Jesús lo derrota con la palabra de Dios. Pero el diablo, en su astucia infernal, se guarda su mejor carta para el final. Si Jesús usa la Escritura como arma, él también lo hará. Y aquí comienza la tentación más peligrosa. Nos dice el Evangelio de Mateo que el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo, el lugar más alto y más sagrado de todo Israel. Y le susurra la propuesta más piadosa y blasfema: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Detengámonos aquí, sientan el escalofrío. El padre de la mentira está citando la Escritura. Está usando las hermosas y consoladoras palabras del Salmo 91, un salmo de confianza en la protección de Dios, y las está convirtiendo en un veneno. Esta es la tentación del presuntuoso. Es la tentación de usar la fe no para servir a Dios, sino para poner a prueba a Dios. Es decirle: Dios, si de verdad me amas, si tus promesas son ciertas, demuéstramelo ahora. Dame un milagro espectacular. Sálvame de una manera que todos puedan ver, para que mi fe sea validada y mi ego glorificado. Es la tentación de los falsos místicos, de los que buscan señales y prodigios, de los que confunden la fe con un espectáculo. ¿Y cómo lo hace? Usa la técnica más antigua y eficaz para torcer la verdad. Saca un versículo de su contexto. El Salmo 91 es una promesa de la protección de Dios para el que habita al abrigo del Altísimo, para el que camina en sus sendas, en obediencia a su voluntad. No es un cheque en blanco para que hagamos locuras y le exijamos a Dios que nos rescate. Satanás toma una promesa de confianza y la convierte en un permiso para la presunción. ¿Y cómo responde Jesús? Él es la palabra de Dios encarnada. Nadie conoce la Escritura como Él. Podría haberle dado una clase de exégesis, podría haberle dicho: estás citando mal ese salmo, has ignorado el contexto. Pero no lo hace. No entra en un debate con el mentiroso, simplemente responde con la misma arma pero usada correctamente. Le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Toma otro versículo del libro del Deuteronomio que ilumina y corrige la mala interpretación del primero. Nos enseña la regla de oro de la interpretación bíblica. La Escritura se interpreta con la Escritura. La fe de la Iglesia no se basa en versículos aislados, sino en la sinfonía completa de la revelación de Dios. Pero la lección más profunda es esta: Jesús vence a Satanás no solo porque conoce mejor la Biblia, sino porque vive en perfecta comunión con la voluntad del Padre. Su interpretación es correcta porque su corazón es correcto. Y aquí llegamos al problema para nosotros. Nosotros no tenemos la mente de Cristo de una manera tan perfecta. Nuestros corazones están divididos, nuestra inteligencia está oscurecida por el pecado, y como nos advierte el libro de los Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia.
Si el mismo diablo puede citar la Biblia, y si nuestra propia prudencia no es una guía segura, ¿cómo podemos estar seguros de no caer en el mismo engaño? ¿Cómo podemos saber que nuestra interpretación de la Biblia es la de Cristo y no una sutil tentación del enemigo disfrazada de piedad? Esta es la pregunta que dio origen a más de 40.000 denominaciones protestantes. El principio de la Biblia sola y la interpretación privada, aunque a menudo nace de un amor sincero por la palabra de Dios, nos deja solos en el desierto, con nuestra Biblia en la mano, frente a un tentador que es infinitamente más inteligente y más astuto que nosotros. Y aquí llegamos al clímax, a la solución de amor que Jesús nos dejó. Él sabía que esta sería nuestra lucha, y no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos con un libro, nos dejó una familia, un hogar, una escuela, un hospital, nos dejó su iglesia. La defensa final contra la mala interpretación de la Escritura no es nuestra propia inteligencia, es la humildad de leer la Escritura dentro del corazón de la iglesia, la comunidad que el mismo Cristo fundó y a la que le prometió el Espíritu de la verdad. La fe católica se sostiene sobre un taburete de 3 patas. La Sagrada Escritura, sí, como la palabra infalible de Dios, pero esa Escritura nació de la sagrada tradición, la enseñanza viva de los apóstoles, y ambas son custodiadas e interpretadas auténticamente por el magisterio, la autoridad de enseñanza del Papa y los obispos, a quienes Cristo les dio las llaves. Satanás puede citar la Escritura, pero odia la tradición y tiembla ante la autoridad del magisterio, porque estas son las barandillas que el buen pastor nos dejó para que no nos despeñemos por el precipicio de la herejía. En conclusión, la tentación en el desierto nos enseña una lección de una humildad estremecedora. Nos enseña que el orgullo espiritual es la tentación más peligrosa, y el orgullo espiritual supremo es creer que yo, a solas con mi Biblia, puedo llegar a la plenitud de la verdad sin necesidad de la familia de fe de 2000 años que me la entregó. El antídoto contra el veneno de Satanás es la humildad. La humildad para reconocer que necesito a la iglesia. La humildad para someter mi interpretación personal a la sabiduría santos y de los pastores que nos han precedido. La humildad para ser un hijo y no un llanero solitario. Te invito a que ames tu Biblia, a que la leas cada día, a que la devores. Pero hazlo siempre en el regazo de tu madre la iglesia, porque sólo allí estarás a salvo de los susurros del que, incluso en el lugar más santo, se atrevió a decirle al autor de la palabra, escrito está.